Bueno, en este querido hermoso día, querida familia, seguimos avanzando con nuestro propósito y recuerden que hemos visto el mensaje a las 7 iglesias, ¿no es cierto? Pero este es el último mensaje, es decir, hemos completado 6 y esta sería la iglesia. ¿Quién me adivina? La Odisea. Vamos a ver qué dice, ¿no? Hemos visto Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, y vamos a ver el mensaje que el Señor le deja a la iglesia de la Odisea. La Odisea, vamos a ver, es la última. Y recuerde que el propósito que el Señor tiene dando este mensaje a cada iglesia le promete que todos los que venzan serán recompensados, porque Cristo, tu Padre, es un Dios que recompensa todo lo que tú haces, ¿no? Entonces también dice que el propósito es prepararnos para el último acontecimiento de la iglesia. ¿Cuál es? La venida de Cristo, el arrebatamiento. Para eso nos está preparando y por eso nos manda un mensaje. Recuerde que en el inicio dijimos que era una carta. Sí, es una carta de amor que Él nos deja porque es nuestro novio y la iglesia es la novia. La iglesia se va a casar con Jesús. Esto es lo que está escrito y eso se va a cumplir. Entonces nosotros como la esposa, la novia de Cristo, Él nos deja una carta. Y obviamente la postdata son estos 7 mensajes. También su propósito es hacernos notar que el juicio de Dios comienza siempre por la casa, ¿no es cierto? Entonces, primera de Pedro dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será de los impíos y del pecador? Nosotros con dificultad, ¿por qué? No porque sea la salvación de nuestro Señor Jesucristo tenga un precio, no tiene precio, es algo que el Señor está haciendo por amor para nosotros, ¿no? Sino que es porque nosotros entramos en un proceso de transformación. Es por eso que el Señor dice que con esta dificultad, ¿usted cree que al ser humano le gusta dejar sus hábitos? ¿Le gusta? ¿Le es difícil? ¿Le gusta dejar sus debilidades? ¿Lo que le gusta? No, es por eso que nosotros con dificultad, porque de ley tenemos que dejar cosas que no se alinean al pensamiento de Dios. Entonces, el mensaje a la Odisea empieza con Apocalipsis 3, del 14 al 22, y dice así. Silvita, ¿me das lectura, por favor? Ponte de pies. Apocalipsis 3, 14 al 22. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo soy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. ¿Cómo les ha parecido? ¿Qué es lo que más les impacta de esta? Que no seamos tibios. Que no seamos tibios. ¿No es cierto? Exactamente. Bueno, ahí vamos entrando en el proceso. Vamos a ver la ciudad de la Odisea, qué sucedía. La Odisea fue fundada por Antíoco en el 261 al 245 a.C. y llamado así en honor a la esposa de él. Sí, así, por eso le llamaron, porque ella era la Odisea. Entonces a la iglesia le llamaron la Odisea a la ciudad en honor a la esposa de Antíoco. Bueno, dice también que fue una próspera ciudad debido a su ubicación en donde, en la intersección de dos importantes rutas,
En aquellos días era uno de los centros comerciales más ricos de Asia Menor, además de un famoso centro bancario. Tal era la riqueza de esta ciudad que cuando esta fue destruida por un terremoto en el 60 a.C., sus habitantes fueron capaces de llevar a cabo la reconstrucción por sus propios medios sin necesidad de apelar ayuda a Roma. ¿Sí? Si usted se imagina hoy en día lo que sucede con los temblores, una ciudad de la costa por lo menos que se destruyó, ¿en qué tiempo le arreglaron? El gobierno ayudó, el municipio ayudó, Estados Unidos ayudó y bueno, muchos países nos ayudaron, fundaciones y todo lo demás. ¿Hasta hoy está terminado? No. Es así que esta ciudad por sus propios medios pudo arreglarse. Entonces tenían la suficiente riqueza. Sí, era un centro bancario, era el centro del movimiento de dinero y de recursos. Por lo tanto, la gente se levantó con este concepto de tener, con este concepto de que no le hace falta nada. Sí, y no solo hablemos de dinero como tal, sino que cuando la fuente, que es el recurso económico, nos da tal seguridad, nuestra psique, nuestras emociones también se adaptan a eso. Y tú dices, no, a mí no me falta nada, estoy bien, no sufro, no tengo problemas, estoy con buena salud. Por lo general, pensamos que todo se relaciona con el dinero, ¿sí? Entonces, en cuanto a la iglesia en la época de Juan, escribió en Apocalipsis, no se registra que sufriese algún tipo de persecución o tuviera alguna herejía como las anteriores iglesias. Recuerde que hubo persecución y el Señor por eso mismo les da su alabanza y por eso el Señor trae promesa, porque fueron perseguidas, ¿no? Muchos de los mensajes que hemos visto. Entonces, el problema era el orgullo y la ignorancia. ¿Orgullo de qué? ¿De qué cree usted que el creyente, porque este mensaje es para cada uno de nosotros? ¿A qué tú de pronto puedes tener orgullo? Autosuficiencia, por las capacidades, tal vez por el título, tal vez por las habilidades, por los medios que tiene, ¿cierto? Pero también habla de ignorancia. ¿Por qué crees que la gente ignora la palabra de Dios? Porque no le gusta, no le estudia, no le busca, no le es suficiente. No hay curiosidad. Entonces, esta se caracteriza por el orgullo y por la ignorancia, la odisea, ¿sí? Provocados por la autosuficiencia y complacencia. Por esta razón recibió la condenación más severa de todos los que encontramos en las 7 cartas. La más severa. ¿Cuál cree? Víctor lo dijo. La tibieza, ¿no es cierto? Le vomitaré. Esto es lo que sucede. Entonces, la iglesia de la Odisea, conocida como la orgullosa y la ignorante, pero también como la iglesia tibia, ¿no es cierto? La iglesia tibia. El remitente de la carta obviamente es Jesucristo, porque le dice y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén. ¿Quién es el amén? Cristo Jesús, Él es el remitente, Él está escribiendo las cartas a las 7 iglesias, Él escribe porque quiere alertarnos, porque está desesperado, porque Él tuvo que buscar al último que quedaba, Juan, en esa isla de Patmos y le encontró en un sábado y le dijo, no te asustes, pero Él dijo, yo me caí como muerto cuando le vi, qué impresionante volver a ver a mi Señor. Y le dijo, yo soy, ¿sí? Entonces en ese encuentro le dice, vas a escribir este mensaje para la iglesia, pero es para todos nosotros. Entonces, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto, se está refiriendo a Jesucristo. Entonces, punto 1, he aquí el amén y el testigo fiel y verdadero. Esta expresión indica la fidelidad de Jesús. Cuando usted entiende la fidelidad de Jesús, ¿Él es fiel a usted o no? ¿Y usted? ¿Somos fieles a Él? Exactamente, somos honestos, porque si dices, sí, le soy fiel, soy perfectita, nunca me equivoco, yo y por poco y soy Jesús. No, nosotros sí nos equivocamos y sí fallamos. ¿Sabe lo interesante? Es que reconocemos. Cuando no reconoces y te crees autosuficiente, ahí está el orgullo. Pero si tú reconoces y dices, sí me falta, en verdad me estoy equivocando todavía, pero estoy en mi cambio, quiero que renueve mi mente. También dice
En él todas las promesas son firmes e inconmovibles. Dice, él es el que garantiza todos los pactos de Dios para con el hombre. ¿Por qué él se llama el amén? Porque en 2 Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Por eso él se dice el amén, porque es sí, él es la promesa. Jesucristo es el cumplimiento del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Se habla de salvación, ¿cierto? Todo el Antiguo Testamento habla de una promesa y el Nuevo lo cumple en Jesucristo. Entonces, Él es el cumplimiento. Él está escribiendo. ¿Sí? Él es el que dice. Entonces, al mismo tiempo, Él es el Dios de verdad. Isaías 65:16, quien nunca miente ni se equivoca. En este sentido, debemos relacionar esta expresión con la frase usada frecuentemente por el Señor en los evangelios. ¿Sí o no? ¿Y qué dijo Él? De cierto os digo. ¿Recuerdas? Entonces, Él es el que no miente. ¿Y nosotros mentimos? La idea es que nunca más mintamos. ¿Mentimos? Sí, pequeñito o grande, pero mentimos, claro. Entonces, la idea es que el Señor siga moldeando y hagamos un acto de conciencia. Cuando hacemos un acto de conciencia, hay cambio. Porque si tú dices, yo no necesito, entonces no cambias. Muy bien. Literalmente sería cuando el Señor Jesucristo dijo, de cierto os digo, literalmente diría él, amén, amén os digo. Es decir, Él es el sí y Él es el amén. En Jesucristo se cumplen las promesas. Segunda de Timoteo 2:13 dice, y fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y algunas veces somos infieles al Señor. Claro que sí, pero Él permanece fiel a nosotros. También le dice, cuando Cristo reprende a la iglesia, estamos desglosando la carta, ¿no? Entonces, y yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahí está. ¿Será que tú puedes juntar el fuego con el hielo? No se puede, ¿no es cierto? Entonces es lo que el Señor le dice, deja la tibieza, deja, y estamos todavía en la oportunidad de poder hacer, ¿cierto? También dice, a diferencia de otras iglesias, el caso de la Odisea, no hay ninguna palabra de alabanza. En las otras le alaba, sí, le reconoce su persistencia, su perseverancia, que cuidó, que se enamoró, que estuvo pendiente del principio, que rehusó. ¿Sigue sonando? ¿Está bien? ¿Si está sonando bien? Ok. Entonces, cuando le dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, el Señor reconoce nuestras obras. Claro que sí, lo que siempre muestra el verdadero estado espiritual de las personas. Si nosotros ocultamos o si nosotros mentimos o si nosotros venimos con una actitud tal vez de bajo perfil y podemos tapar a los demás como estamos, claro que podemos. ¿Podemos? Sí, pero a Él no, a Él no le podemos ocultar y es bueno, porque hay un punto cuando tú llegas a casa o en la tarde o en la noche que dices, en verdad, sí, yo le necesito a Él, yo necesito este cambio, porque ya no quiero vivir así, ¿no es cierto? No podemos. Él conoce nuestro verdadero estado espiritual. Las palabras pueden indicar otra cosa, pero el Señor afirma que es por los frutos que conoce el árbol. Entonces, ¿qué frutos estás dando? ¿Dónde cree usted que manifestamos los frutos? ¿Cuál es el primer lugar donde tú manifiestas el fruto de lo que tú eres? En tu casa, ¿no es cierto? Si aquí pusiéramos de frente a tus seres queridos y tendrían que decir la verdad, ¿cómo tú te sientes con tu papá? ¿Cómo tú te sientes con tu mamá? ¿Sí? ¿Cómo se sienten mis hijos conmigo? ¿Qué dirían? Tienen que decir la verdad. ¿Cómo te sientes tú? Sentado en el banquillo de los acusados, algo que Cristo no hace, pero es un ejemplo que estamos dando. ¿Qué fruto estás dando? No estamos hablando del fruto del Espíritu Santo, sino de lo que tú como persona estás generando en tu casa. ¿Tienes paciencia? ¿Tienes entusiasmo? ¿Tienes ánimo? ¿Tienes consideración? ¿Tienes amor? ¿Tenemos? Entonces dice que nuestras obras siempre van a ser procesadas por Él.
También dentro de que Cristo reprende, le reprocha que no es ni frío ni caliente. Ni amas ni odias. No se apasionaban por nada, ni por lo bueno, ni por lo malo, es decir, una indiferencia impresionante. ¿Te das cuenta? Es un estado anímico de la iglesia en los últimos tiempos. Sí, recuerde que el Apocalipsis es un libro en el que marca los últimos tiempos, es escatológico. ¿Qué es la escatología? El estudio de los últimos tiempos, acontecimientos finales. Entonces, un pesar, un dolor, un síndrome es que haya indiferencia. Si sucede un milagro, si no sucede un milagro y no existe ninguna emoción, si ves, y no importa, necesitamos buscar el avivamiento, la convicción, porque Él está viendo como un rayos X de la iglesia. Y es por eso que como el Señor conoce los tiempos, pasados, presentes y por venir, entonces Él advirtió el acontecimiento de la iglesia que va a sufrir esta situación. ¿Tú eres indiferente? ¿A qué eres indiferente? Dentro del ámbito espiritual. ¿Eres indiferente a la palabra? ¿Eres indiferente a la alabanza, a la adoración, a evangelización? ¿A qué eres indiferente? A ver, pregúntele por favor a su vecino, ¿a qué eres indiferente? ¿Sí ves? Pero cuando tú, ¿sí? Llegas a la casa de Dios, te alimentas, sientes ese amor, porque somos esto. Mira, tú y yo somos familia y en la eternidad vamos a estar juntos. ¿Cierto? La familia de la carne, qué lindo, les amamos, oramos por ellos, pero si no vienen a Cristo, no vienen y no es nuestra familia. La familia verdadera es la que nace de la sangre de Cristo, somos nosotros. Y entonces este amor fraternal, qué bonito que te apasione, que te duela el sufrimiento de tu hermano, un testimonio de pesar, un testimonio de alegría, que cuente que está en un proceso, que está en el caso de Luis, que sabemos que pasó un proceso de enfermedad terrible, que ya está en casa y entonces te emociona, siente tu sentido aquí, un dolor o una alegría. Dice que el agua caliente es útil para el baño. ¡Qué delicioso! ¿Quién se baña con agua fría? Yo no. Con agüita caliente, ¿no? Qué delicioso. Y el agua fría, en cambio, sirve para calmar la sed. De hecho, mi vaso está helado porque me encanta el agua helada, ¿no? Está helado. Pero el agua tibia, lo que hablábamos ayer con Saúl, el agua tibia es desagradable. Si te mandan a tomar agua tibia, no te gusta, porque te da arcada. Entonces es la simbología que el Señor dice, yo te vomito, porque ahorita si tu tibieza no me gusta. Eso nos está alertando, nos está indicando el Señor. En realidad quiere que seamos calientes en el amor por Él, que su obra arda continuamente dentro de nuestros corazones. Y la obra cuando arde en tu corazón, arde donde tú estás. No necesitas decir, bueno, como tiene que arderme, entonces me va a tocar abrir una iglesia. Y mejor me voy del Senfol Sur porque tengo que abrir una obra, no me gusta. No, el Señor te llama a que arda en tu corazón y palpite para donde tú estés, en tu casita, en tu trabajo, con tu gente, con el vecino, que haya un sentir, que diga, esta loca tiene algo que me gusta, tiene algo que vibra y que me prende la mecha y yo quiero eso. ¿Sí? Esto es lo que Dios quiere, que estemos caliente el corazón cuando encuentras a alguien y le das una palabra de aliento. Pero si tú llegas a tu casa y tu casa es un témpano de hielo y quieres salir corriendo a calentarte en la esquina en el sol porque tu casa está horrible, ¿de quién depende que tu casa tenga un ambiente de amor y armonía? De nosotros depende. El mismo Proverbios dice que el cierto que es preferible una comidita humilde que un banquete con una persona renciliosa. Eso nos dice el Proverbios, ¿sí ves? Entonces depende que nos activemos en el amor fraterno, en el amor hacia Él. Como diría Judas, que contendáis ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos, ¿no? Ardientemente, la fe que nos da. ¿Esta fe nos fue dada y nos puede ser quitada? No. Lo que Dios da, no te quita. Entonces tú cuando naces en Cristo tienes una porción.
Y esa porción de fe tiene que ser cultivada porque la fe es un músculo. Y si tú no le activas, entonces queda pequeño, no ha desarrollado. Bien, ¿cómo podemos ser tibios en este asunto? ¿Cómo puedes usted ser tibio en lo espiritual? Preguntémonos, ¿cómo? ¿Qué te haría tibio? ¿Cómo te haces tibio? Día sí, un día no. Exacto, la ambivalencia y la palabra de Dios habla también, ¿cierto? El que es fluctuante en sus caminos, que no toma decisiones, el que es fluctuante, ambivalente. Entonces dice que ahí no prospera este tipo de persona. ¿Cómo podemos ser cristianos y no ser afectados por su fuego? Entonces alguien dice, soy cristiano, pero el fuego no arde, no quema, y el fuego del Espíritu está dado para nosotros. La presencia fue la promesa que Cristo hizo. Es necesario que yo me vaya para que descienda el Consolador. Es necesario que yo me vaya. Y en Hechos 2, en el Pentecostés, descendió el Espíritu. Y desde ese día hasta hoy, su obra ministerial del Espíritu Santo está aquí en la tierra. Aquí está el Espíritu. Este es el ministerio del Espíritu Santo. Y ese fuego quema en ti, tiene que quemar en ti. ¿Cierto? Y si hay algo que está oprimiendo o estorbando, este es el momento que te levantes en fe y cancelemos lo que está obstruyendo y te está convirtiendo en alguien tibio. Tenemos que cancelar en el nombre de Jesús. Entonces dice que esto describe a aquellos que solo han hecho una profesión de labios, pero sin implicación del corazón. Su corazón no se compromete. Tu corazón tiene que estar comprometido, ¿verdad? Claro que sí. También dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿En qué consiste la tibieza? Implica indiferencia por las cuestiones espirituales. Si eres indiferente a lo espiritual, te recomiendo que seas intencional. ¿Sabes? Porque tú, en el momento de ser intencional, te levantas, lees un salmo, lees un proverbio y dice la palabra de Dios que esta palabra produce en ti fe. Cuando tú lees la palabra, produce en ti algo en tu ser interior, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, al tú leer, estás ejecutando un entorno en tus emociones, en todo tu ser interior, espíritu, alma y cuerpo, cuando tú eres intencional, ¿cierto? También dice que la persona no se preocupa por la enseñanza bíblica. En esto consiste la tibieza. Si tú no estás en una enseñanza, entonces está empezando una tibieza. Solo puedes hacer un programa de devocional. Hay programas, mandamos nosotros el devocional, ¿sí? Y qué bonito estás escuchando, estás en un proceso de aprendizaje. Simple como eso. Pero si ni el devocional que enviamos escuchas, estamos en graves problemas. Porque necesitas escuchar palabra de Dios, enseñanza bíblica. También dice que no le importa si hay errores doctrinales y tampoco se preocupa por combatirlos. ¿Sí? Si decimos un error de doctrina, entonces dicen, así ha de ser. Yo creo que no, pero no importa. Si ves, no está correcto. Tenemos que estar con las antenas bien puestas, porque si no, estaríamos cayendo en la tibieza. Falta de compromiso por la obra del Señor y despreocupación por el crecimiento espiritual personal. Entonces son características si es que no estás creciendo en un proceso, algo tiene que suceder en tu vida, ¿sí? También dice, ¿en qué consiste esto? También dice, frente al mundo hay una pérdida del sabor de los afectos del creyente y tiene que tener como sal. Nosotros somos la sal. Si caminamos desabridos, no sazonamos, se ha perdido el sazón. ¿Qué dice la palabra de Dios de la sal que no produce ese sabor? Será echada, dice, será pisoteada, no sirve porque no da ese sabor. ¿Usted se imagina la sal con la que sazonamos nuestros alimentos que no tenga el sabor de sal? ¿Qué sería? Feo, horrible, todo menos sal. Sí, sería un puñado de algo que no es sal. Entonces no podemos ser un puñado de algo que no es sal porque necesitamos, nosotros somos la sal. Entonces dice que se llega a un punto donde el creyente se confunde con el mundo y poco actúa como luz. Cuando viene la tibieza, el creyente ya se confunde y dice, ¿es de actuar así o no? ¿Qué hago? ¿Actúo como creyente o no? Entonces ya no actúa con esta luz, con esta naturalidad. Y el mundo por lo general tiende a ser incrédulo.
El mundo, por lo general, tiende a ser indiferente a las cosas de Dios y nos vamos contaminando de ese sentir. Y a la final nos quedamos así, ya no seríamos luz. Entonces dice, describe a un cristianismo sin entrega verdadera, un cristianismo hipócrita, un cristianismo falso, mecánico, mezclado con el materialismo. Este es del significado de la tibieza, ¿cierto? Y bueno, el Padre lo que quiere es que no caigamos en esta conducta. Porque si usted vino, si usted está aquí, es porque le entusiasma su casa, es porque quiere la palabra, es porque nos viene a advertir el Señor. Y si de esto algo tú dices, wow, creo que voy a caer en esta situación, hoy el Señor nos va a sacar de esto, ¿cierto? Dice así, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Cómo habían llegado a esta situación? ¿Cómo esta iglesia llegó a esto? Esta decía de sí misma que era rica y que no tenía necesidad de ninguna cosa. Ellos mismos se felicitan a sí mismos por su situación. No veían ningún problema en su vida, en lo que estaba pasando, en sus hechos. No le ven al Señor Jesucristo como el artífice de su provisión, sino ellos mismos lo lograron. Esta era la característica de la Odisea en aquellos momentos, ¿no? El problema, por lo tanto, es que negaban a verse tal como eran realmente y para colmo tenía un exceso de confianza de sí mismos. Entonces, el exceso de confianza hace que hagas las cosas por tus propias fuerzas, ¿sí? No le tomas en consideración a él. Y tan bonito es que usted en el momento de hacer algo anteponga al Señor, ¿sí? Vas a hacer compras, ¿quién bendice el cochecito del Supermaxi? ¿Cierto? Bendices el canastito antes de ir a la feria, ¿no es cierto? Este tipo de cosas. Vas a conducir los que conducen, ¿cierto? Señor, por favor, guíame tú. Esos son pasitos de fe. Vas a salir, Señor, mi trabajito te entrego. Entras a tu trabajo y sabes que en el momento de pisar, todo lo que tú pisas es del Señor, porque está escrito. Entonces, estos pequeños actos de fe hacen que nosotros hagamos la diferencia, al contrario de la Odisea. Entonces dice, cuando dice la palabra yo soy rico, me he enriquecido, estaba expresando su orgullo y satisfacción por lo que había ganado por sus propios esfuerzos. Seguramente los miembros de esta congregación pertenecían a la clase alta de la sociedad y gozaban del respeto de la comunidad y tendrían dinero de sobra. Sí, entonces, ¿el dinero es malo? No es malo. ¿Qué es malo? El amor al dinero. No es malo, necesitamos. Y la obra sin recursos no funciona, no marcha, se cierra la casa de Dios. Necesitamos los recursos. La salvación es gratuita, no tiene para nosotros costos. Sí, el Señor es una gracia inmerecida, la salvación, ¿cierto? Pero el dinero sí necesitamos para todo lo que estamos ahora haciendo, ¿no? Pero es gracias a Él. Gracias a Él. El dinero, gracias al Señor, el amor al dinero es malo. No podemos amar ni estar en la fascinación, en el egoísmo. Tú cuando ves a una persona que ama el dinero, ¿le detectas? ¿Cierto que sí se le detecta? Dices, wow, ¿ves? Gracias a Dios esa característica no tenemos. Bendito sea el Padre. Pero mire, estamos descifrando cómo la Odisea en sus últimos tiempos estaba haciendo eso y es por eso que le manda el mensaje. Es probable, dice que su lugar de reuniones fue un edificio maravilloso con muchísimas y extremadas comodidades. Es posible, pero esa no es la riqueza que el Señor valora. De hecho, habló de este tipo de riqueza como el engaño de las riquezas que impide que la palabra sembrada en el corazón llegue a producir fruto. Usted se ha dado cuenta que una persona cuando viene con un quebranto, cuando viene con un dolor, está con una tristeza, algo le sucede, es más sensible a las cosas de Dios. Sí, eres más sensible porque vienes quebrado. Pero si estás enteramente como un poste bien robusto, con dinero, no hay problemas. Entonces crece el afán por seguir siendo esa postura de autoritarismo económico, pero la sensibilidad por lo espiritual va bajando. ¿Sí? Muy bien. Avancemos. Ahí está.
No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué tal que el Señor Jesucristo le dijo esto a la iglesia? ¿Le parecen estas palabras fuertes? Dice que no tenían persecución, no tenían ellos en ningún momento, perdón, una percepción adecuada de su verdadera situación. Su riqueza les había dado una falsa sensación de seguridad. ¿Cree que el dinero nos da una falsa sensación de seguridad? Sí, sí nos da. Y es por eso que el Señor a veces quita un poco para que la seguridad de nosotros no está en la provisión, sino en el proveedor. Cuando tú sabes que la seguridad está en el proveedor, ahí va a estar tu dinero, tu riqueza, o lo que el Señor sabe que es tu provisión hasta donde tú puedes tener, ¿no? Entonces, para cambiar tendrían que ver la gravedad de su verdadero estado espiritual. Es grave cuando tú no asumes que necesitas enchufarte con Él. Es grave cuando tú ves las cosas espirituales liviana y a la ligera. Es grave, es terrible, porque puede que el Señor venga ahorita o mañana. Sí, y la palabra de Dios dice que si unos están sembrando, dos están sembrando, el uno será arrebatado y el otro será dejado. Dos están cosechando, el uno será arrebatado y el otro será dejado. Dos están durmiendo, el uno será dejado y el otro será arrebatado. No es porque el Señor divide la familia, ni se va solo el esposo o solo la esposa si están dormidos. No, no se trata de eso. Se trata de que la mitad de la iglesia será arrebatada. Es decir, si ya en sí en el mundo seremos millones de creyentes, pero en relación al número de humanos y de personas que estamos en la tierra, relativamente es poco el creyente. Y por eso urge que compartamos y que la gente conozca de él. Y de esa cifra, la mitad. ¿Sí? Lo que quiere decir que inclusive dice la palabra de Dios que los escogidos serán confundidos. Dice la palabra en los últimos tiempos. Muy bien. Según el diagnóstico divino, era merecedor de lástima. Dice, al fin y al cabo, solo tenían dinero. Pobres, ricos, espiritualmente estaban en bancarrota y eran mendigos incapaces de ver su propia condición. Con mucho dinero, con mucha opulencia, pero espiritualmente totalmente devastados, no tenían nada, nada absolutamente. Dice Apocalipsis 3, 18, 19, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que sea rico en vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiente. Entonces, ¿qué actitud tenemos ahora para arrepentirnos? ¿Tienes algo de arrepentirte? Claro que tenemos muchas cosas por arrepentirnos. Y bendito sea Dios que mientras más conscientes seamos de que necesitamos un cambio, pues Él más misericordioso es con nosotros. Entonces, dice, cuando el Señor le dice, yo te aconsejo que de mí compres, ¿a qué se refiere cuando le dice oro refinado en fuego? Estaban tan ocupados en la vida ganando dinero y comprando cosas que habían desatendido el principal negocio en la vida. Y recuerde que Cristo dijo cuando fue adolescente, yo estoy en el negocio de mi Padre. Entonces, ¿cuál es el negocio de tu papá? Crecer espiritualmente, estar enchufado en las cosas espirituales. Al final, querida familia, ser creyente es de valientes y nosotros somos valientes, ¿sí? Porque, como dice la palabra al inicio, el justo con dificultad se salva y aquí estamos. Y de eso se trata, ¿no es cierto? Dice, ¿qué es la compra del verdadero oro divino? Ellos no sabían, pero sus ilusorias riquezas no eran dignas de ser comparadas con todos los tesoros y sabiduría que está escondido en Cristo. Entonces, todo esto yo tengo oro refinado, le dice la sabiduría, el crecimiento, la palabra, el entendimiento. Y si todavía nosotros estamos buscando complacencias en cualquier área de tu vida, entreguémosle a Él. Entreguémosle a Él para que nos vaya alineando, ¿sí? Qué importante es. Colosenses 2:3 dice, en quien están escondidos todos los tesoros y la sabiduría del conocimiento.
Entonces, para comprar este tesoro, esta sabiduría, que es como el oro refinado que viene de Dios, ¿habrá un dinero que compre? No, eso le está diciendo el Señor. Ven, no vas a poder, ven y compra a ver si puedes. Así le está diciendo el Señor. ¿Por qué? Porque es importante. Cuando tú ves a una persona imprescindible en el momento de alabar, en el momento de orar, tú conoces cómo está su condición. Cuando está disperso, cuando no sabe qué hacer, cuando le aburre la alabanza. Entonces hay un peligro. Ahí tenemos que estar en pendiente, ¿cierto? Muy bien. También cuando el Señor le dice, hay vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Cuando nosotros cometemos errores terribles o pecados, situaciones, el Señor cubre la desnudez de sus hijos. Eso por eso que el Señor Jesucristo fue colgado en ese madero desnudo. ¿Para qué? Todos nuestros errores que hubieran tenido que ser confrontados, Él ya los cubrió, el Señor. ¿Sí? Muchas personas viven con cargos de culpa. ¿Por qué hice? ¿Por qué dije? No me era de haberme ido. ¿Por qué me subí? ¿Por qué me bajé? ¿Por qué no cogí? ¿Por qué no? El Señor ya nos perdonó. Entonces la Odisea era famosa por las ropas confeccionadas con lana negra que allí se producía. Es decir, tenían una moda estrafalaria, eran extravagantes, porque como producían mucho de todo, entonces ellos vestían como en una moda muy cara. ¿Ves? Entonces, en contraste con eso, el Señor ofrece vestiduras blancas. Estas últimas hacen referencia a la justicia de Cristo imputada al creyente. Es decir, cuando el Señor está hablando de vestiduras blancas, habla de nuestro testimonio. Tu testimonio son tus vestiduras. Cuando nos vestimos de blanco para estar en la presencia de Él, no sé si usted ha visto fotos o videos o cosas que cuando vamos al cielo y todos de blanco, ¿has visto? ¿Cierto? Entonces dice que esta vestidura, esta túnica blanca, precisamente es tu testimonio. ¿Cómo es tu testimonio? El color de tus acciones, el color de lo que tú estás haciendo, estás tejiendo tu vestidura, estás tejiendo tu testimonio con tus actitudes. A esto se refiere el Señor. Entonces, recordemos que la iglesia de Sardis, el Señor le prometió a los creyentes que irían vestidos de vestiduras blancas a esta Sardis que sufrió, ¿no es cierto? Muy bien, vamos avanzando y le dice, unge tus ojos con colirio para que veas. El colirio que también producía la Odisea nunca lograría mejor su visión espiritual. Lo que aquí ofrece el Señor es el verdadero discernimiento espiritual que viene a través del Espíritu Santo. Porque bueno, en la Odisea, en esta ciudad, era de mucho mercado y también fue la primera en que empezó a producir colirio para limpieza de los ojos, para la visión. Entonces, no solo la iglesia como tal, sino la ciudad en sí era muy prepotente por todo lo que producía, por el mercado, por los recursos, por todo lo que tenía. Sí, entonces a veces la estabilidad, el negocio, lo que podemos producir, nunca puede ser superior a lo que Dios te está dando. Y cuando tienes una actitud de humildad frente a lo que tú estás produciendo, el Señor te multiplica al 1000 por 1. Al 1000 por 1 lo que tú estás haciendo. Bien, Juan 8:12 dice, solo de ese modo podría ver las cosas tal como Cristo las ve. Solo Cristo nos puede dar esta verdadera vista, porque Él es luz y Él es la luz del mundo. ¿Cómo te estás sintiendo como luz? ¿Estás alumbrando? ¿Cómo te sientes como luz? Hágale la pregunta, por favor. ¿Estás alumbrando? Sí. ¿Estamos alumbrando? Sí, pero un poquito de pocos voltios. De 20 watts. Bueno, tenemos que alumbrar. Tenemos que alumbrar, ¿sí? Excelente. Muy bien. Podemos decir en resumen que Cristo es todo lo que el hombre necesita. Riquezas divinas para nuestra pobreza espiritual. Vestiduras blancas de justicia para nuestra pecaminosidad. Vista espiritual para nuestra ceguera. Él es todo lo que necesitamos. Recuerda que dice la palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Y todo es
todo, porque el Señor quiere que primero le alabes, le busques, le ames y todo viene por añadidura. Sí, hemos visto testimonios impresionantes. Entonces dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Claro que sí. Tal vez la iglesia de Laodicea no había ejercido la necesaria disciplina y corrección sobre sus miembros y por eso habían llegado a esta lamentable situación. Es necesario que usted reciba la enseñanza, la disciplina, o tal vez diga, no, esta prédica a mí no me gusta porque todo está criticando. No me gustó esta palabra, no, es para todos, es en amor, son amonestaciones que Él nos está haciendo. O diga, uy, parece que todo me dijo a mí, ¿cierto? No es así. Él nos está hablando a todos, el Señor está hablando a la iglesia, porque nos ama y quiere corregirnos. Pero si una iglesia rehúsa ejercer la disciplina sobre el pecado, Dios mismo lo hará. Este castigo es una manifestación del amor y la misericordia divina. Él primero amonesta o no. Primero te amonesta, te advierte, y luego nos disciplina, como tú a tu bebé. ¿O has visto un bebé que no se le ha disciplinado? ¿En qué se convierte? En una vergüenza, dice la palabra. El hijo que no es disciplinado será vergüenza para sus padres. ¿Sí? Pero el que es disciplinado será un orgullo, está honrando a sus padres. Es importante que entremos en disciplinas con el papá, nuestro papá Dios. Proverbios 3:12 dice, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Así es. Qué importante para nosotros. Muy bien. Dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Dice, el mal fundamental de la iglesia en la Odisea era su tibieza en los asuntos espirituales. ¿Estás en la tibieza? Este es el momento que el Señor nos permita estar caliente el corazón. Y si no estamos mejor, gloria a Dios, porque al cerrarse este programa, este aprendizaje, este paquete de las 7 iglesias, cada una nos ha dejado un mensaje. ¿No es cierto? Entonces tú asumes este mensaje que el Señor te quiere decir. Algo que manifestaba en su ausencia de celo y entusiasmo en todo lo que hacía para el Señor. Entonces, ¿qué es lo que más te entusiasma a ti? En tu vida normal, ¿qué te entusiasma? No hablemos de lo espiritual. ¿Qué te entusiasma? Tal vez visitar a tus padres, irte de paseo, el básquet. ¿Qué te entusiasma? ¿O qué te entusiasmaba? ¿Qué pasión, qué tienes? ¿Qué es lo que te gustaba muchísimo? Entonces, este sentir, ¿cierto? De las cosas, tal vez cantar, en mi caso danzar, 25 años haciendo ballet, sí me apasionaba demasiado. Entonces, este sentir tiene que superar las expectativas frente a las cosas de Dios. Que te entusiasme, que te sientas motivado, que no te sientas obligado o presionado. Por eso la exhortación del Señor, solo así recuperarían el fervor. Necesitamos recuperar el fervor. Hablando como cuerpo de Cristo. Toda la iglesia, los que somos, ¿cuántos millones seremos? Esto no se sabe. Ahora sí, familia, una exhortación, Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Miren, analizando el contexto de este versículo que se usa muchísimo para evangelizar, estamos viendo que este versículo es para creyentes, ¿cierto? Es para creyentes, no es para los naturales o del mundo. La situación era realmente grave, que el Señor ya no estaba en medio de la iglesia, sino que estaba afuera. Por eso dice, mira, yo estoy a la puerta con tanto amor. Le habla a la Odisea, y yo, Jesús, tú me tienen afuera. Y por eso es que el Señor necesitaba escribir y hacerle llegar este mensaje. ¿Alguna vez tú le has sacado a Cristo de tu fórmula? ¿Has hecho planes y proyectos donde Él no está? Claro, sí hacemos planes y Cristo es súper importante porque Él, en este caso de la Odisea, Jesucristo se siente fuera. Él se siente afuera, se siente de menos, ¿sí? El Señor los trata como incrédulos porque Él desde afuera les está llamando con infinita misericordia. Nos llama al arrepentimiento.
Qué impresionante ver cómo Jesucristo a una iglesia ya constituida, la iglesia del cuerpo de Cristo, le trata como naturales. Dice, estoy afuera, tómenme en cuenta, déjenme pasar a sus vidas. Compartan conmigo, disfruten conmigo, sentémonos, cenemos, es decir, quiere una familiaridad con nosotros. Cuando Cristo está en la familiaridad de tu casa, de tu hogar, has crecido y has avanzado. Cuando te comes, hablas, pero hablas de Él. En tu casa tiene que ser un punto importante que se hable de Él. Entonces estamos bien, estamos en el camino. El que venciere, en una promesa para el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Desde esa posición suprema de honor, quiere el Señor aquellos que también vencieren a este mundo, que nos sentemos con Él. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Jesucristo está sentado en los lugares celestiales y que con Él ya estamos sentados. Por eso es importante que cuando usted ora, cierra los ojos, ¿está en la presencia con Él en los lugares celestiales o no? Claro que sí. ¿Quién cree eso? Creemos, cierras tus ojos y estás en los lugares celestiales por misericordias que nos tiene el Señor en este lugar, ¿no? Es un privilegio que tal vez no merecemos nosotros, pero recibimos por gracia. Cierras tus ojos y estás sentado con Él. Y eso es importante. Pero, ¿cuál es la finalidad de esto? La de reinar con Cristo sobre este vasto universo de Dios. Esto es lo que Él quiere. Que tú reines. Cuando estamos ya salvos, vamos a nuestro destino final, la nueva Jerusalén, estaremos con el Señor. Es para que reinemos, es para que estemos ocupados trabajando para el Señor. No vamos a estar perezosos, vamos a estar llenos de energía y vitalidad porque estás cansado, estamos enfermos, te duele la cabeza. A veces tenemos un desánimo, un desgano por todo porque somos cuerpo, somos carne. Pero en ese momento estaremos con cuerpos gloriosos. Ya no va a haber desánimo, no va a haber tristeza, no va a haber angustia, no va a haber dolor. Vamos a tener una vitalidad, una energía impresionante porque estaremos transformados en cuerpos gloriosos. ¿Quién quiere el cuerpo glorioso? Sí queremos, ¿no es cierto? Cuerpos gloriosos. También el llamamiento a escuchar la voz del Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Mire, querida familia, estamos viviendo tiempos finales ya y tomar en cuenta la palabra de Dios, poner atención a lo que Él está diciendo, es un refrigerio, es un deleite para ti. Es algo, es dulce. La palabra de Dios dice que es dulce como la miel y nosotros nos estamos sirviendo de eso. ¡Qué privilegio! ¿Cómo está el corazón de nuestro amado Jesucristo viendo que estas horas, por lo general, en este horario que nosotros tenemos, en el mundo entero están todas las iglesias de 10 a 12? Y nosotros, el Espíritu Santo nos ve y somos luz. Cientos de miles de iglesias hablando de Él y compartiendo su palabra. Tú te pones a pensar cómo está el corazón de Jesús cuando ve que tú llegas y te congregas y Él que ve todo en su deidad y estás enchufado en un interés, en una conexión y Él ve tu corazón. ¡Qué hermoso! Sí, pero ¿qué resultado va a traer en tu vida el estar conectados con Él y el valorar este espacio? Valoramos este tiempo, ¿cierto? Y esto trae a tu vida un producto, trae efectividad para nuestras vidas. Entonces, Él quiere que nosotros escuchemos definitivamente su palabra. El propósito es que cada persona de forma individual recapacite sobre lo que escucha, sobre lo que lee, pero que aplique. ¿Aplicas a tu vida? Aplica. Apliquemos, por favor. Si no en su 100, ¿cierto? Pero tienes la predisposición. Porque el Señor no dijo, vamos a ver los resultados. ¿Aplicaste lo que escuchaste? No, no es un Dios de sentencias, sino Él ve la intención de tu corazón y dice, bueno, tiene la voluntad. Vamos a ver hasta dónde y te sigue animando y te sigue alentando. Muchas veces oímos un mensaje de la palabra y pensamos en cuanto le hace falta a otros, pero a nosotros mismos no. Esta palabra es para mi hijo, esto lo que dijo es para mi papá, lo que dijo es para el vecino, pero para mí no. Por lo general actuamos de esa manera.
pero si aplicamos inmediatamente a nosotros cualquier promesa de bendición que escuchamos, será de gran recompensa para tu vida. Querida familia, muchas veces nosotros no vamos a escuchar lo que queremos dentro del propósito de Dios, pero estar expectante de lo que Él quiere para tu vida, eso es importante. ¿Sabe usted cuánto oramos por el mensaje? Toda la semana. Bueno, Carmita y yo estamos conectadas todo el tiempo y siempre estamos orando y nos juntamos y todo, y los pastores y hablando de Senfol como tal. Pero yo sé que en el mundo entero los pastores de sana doctrina oramos y ayunamos y nos ponemos en pie de lucha y nos paramos en la brecha todos los días para que un mensaje de 30 minutos o de 35 llegue a tu corazón. Pero si no se hace efectivo, ¿qué implica para tu casa? ¿Qué implica para tu vida la palabra? El sacrificio de Dios y todo lo que Él quiere para nosotros, querida familia, es que apliquemos y que vivamos con esa locura, con esa pasión por amar, por entender al otro, por perdonar, por no juzgar, porque si Cristo no nos juzga, no podemos juzgar. Si está triste, si vino sin ganas, no vino por último. Pero qué importante es que la palabra traiga un resultado a tu vida, porque el mismo Señor Jesucristo se está desesperando porque nosotros traigamos resultados personales. Y este resultado personal hará que tu casa se impacte del amor de Dios. Si no estás dando el amor de Cristo a tu casa, te exhorto en el nombre de Jesús que te levantes en fe para amar, procesar tu vida. Llénate del amor de Dios y será importante porque impartes a los tuyos. ¿Sí? Nos ponemos en pie, querida familia, para orar. Por favor, Patrick, me das lectura a la conclusión. La iglesia en la Odisea refleja una parte importante del cristianismo del siglo XXI. Aquí se describe una iglesia respetable, pero superficial y anémica, como muchos cristianos de nuestros días, que solo parecen emocionarse con los deportes, el cine o la política, pero no por conocer más del Señor o por compartir el evangelio con otros. Cristianos que se entregan por completo a los negocios o a los estudios, pero poco o nada a la causa de Cristo. Obsesionados con sus cuerpos, su apariencia física, pero despreocupados por su vida espiritual, entregados a los placeres de este mundo y no ven la necesidad de negarse a sí mismos y crucificar el yo. Cristianos solícitos en la búsqueda de nuevas experiencias, pero sin un verdadero anhelo de conocer más de la palabra de Dios. Cristianos que ya no defienden la doctrina bíblica porque no la conocen y porque han abrazado el relativismo de este mundo. Iglesias con una perfecta organización y atractivos programas que pueden funcionar muy bien sin la presencia del Señor Jesús. Un cristianismo, por lo tanto, que ha dejado de ser relevante para el mundo. Pero si nosotros identificamos en nuestro ser interior algo de todo lo que aprendimos hoy, estamos aún a tiempo de poder rectificar y poner a Jesucristo como prioridad en nuestras vidas. Y al final comprender que nada se compara al eterno peso de gloria que nos espera con nuestro Señor. Y dejemos en sus manos todo lo que nos atormenta, apasiona, atrae, y no podemos dejar. Él es experto en sacar esas cargas si lo permitimos. Y saber que no se trata de nosotros, sino se trata de Jesucristo, de vivir una vida intercambiada más de Él y menos de nosotros. Vivir bajo la revelación de su palabra es la experiencia más maravillosa que puede tener un hijo de Dios. Dar valor a la palabra y prepararnos no tiene precio, porque nos convertimos en instrumentos de sus manos. Dios siga obrando en nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo. Amén. Amén. Amén, querida familia. Ha sido el último mensaje que
¿Qué entregamos, cierto, de los 7 de las iglesias? Les agradecemos por estar atentos a este mensaje. Vamos a dejar de grabar.